Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de la entrevista, la oportunidad de estar con ustedes, perdón. Hoy es jueves 18 de enero del año 2024. De verdad, muchísimas gracias. Pues es un gusto, un placer, como siempre, transmitir desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Y es que decía yo entrevista porque el día de ayer fue intensa la gira del candidato o del precandidato a la gobernatura del estado, José Francisco Yunes Zorrilla, aquí en el sur de Veracruz. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Ya estaremos platicando de eso más adelantito. Por lo pronto, de verdad le doy las gracias por permitirme llegar nuevamente con ustedes. Mire, el capricho del presidente de la República, López Obrador, porque esto es lo que ha marcado su agenda, un personaje lleno de caprichos, un personaje perverso, un personaje que juega con el maniqueo. Es un discurso maniqueo de su austeridad, de su combate a la corrupción, de tomarle el pelo a la gente, de acomodar las cosas a su modo. De verdad, nunca nos imaginamos que este señor iba a resultar de lo peor como presidente de la República, un sujeto que se quejó tanto y tanto del abuso de poder, un personaje que utilizó a los organismos de transparencia y de rendición de cuentas para poder obtener información y darla a conocer de las graves irregularidades y de la corrupción de los gobiernos pasados, pero que ya él como presidente pues ya le estorban los organismos de transparencia. Se quejó cuando, por ejemplo, los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, muchas de las cosas las encapsularon volviéndolo temas de seguridad nacional, y por lo tanto pues no se les podía dar información a quien lo solicitara. Él se quejó mucho de eso y ahora pretende desaparecer incluso al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el organismo en donde usted y yo recurrimos cuando queremos saber en qué se gastó el gobierno el dinero, cómo se lo gastó, a quién se lo entregó y qué tipo de obra o qué tipo de servicio público está solicitando, o si está licitándola y a quién le tocó, quién la va a hacer. En fin, todo esto hoy le estorba a este personaje que para llegar a la presidencia se disfrazó de un demócrata y ha resultado un falso líder que se ha aprovechado del cargo público para tratar de enterrar todo el trabajo de decenas de años o de décadas de años que nos ha costado pues llegar a tener instituciones autónomas, a llegar a tener instituciones que le rindan cuenta a los ciudadanos. Todo esto pretende desaparecerlo este personaje que la verdad ha resultado lo más nefasto que ustedes se puedan imaginar. A ver, dice que ayer dio a conocer que dentro del paquete de reformas que enviará el Congreso de la Unión el próximo lunes 5 de febrero se encuentra una para desaparecer a los organismos públicos autónomos, a los cuales acusó de ser una farsa. Yo diría que el de la farsa es él, y de afectar el interés público desde que fueron creados en el periodo neoliberal. O sea, ¿cómo va a afectarte esto a ti si realmente estas instituciones sirven para que tú conozcas en qué se gasta el dinero el gobierno? A quien le afecta es a él, que no quiere dar a conocer realmente lo que está haciendo, cómo se está gastando el dinero y de qué manera se lo está gastando, a quién se lo está entregando. Pues el INAI es uno de los que pretende desaparecer. Dice él que pues ya no queremos ese poder fáctico, prefiere a los poderes fácticos como al narcotráfico, como a la delincuencia organizada, como al crimen organizado, a los cárteles de la droga. Prefiere ese tipo de poderes fácticos, porque también son poderes fácticos que ejercen un poder que no es institucional, desde luego, sino que un poder que influye en muchas tomas de decisiones. Prefiere ese tipo de poderes fácticos ante que aquellos poderes autónomos como el INAI, como el IFE, como el COFESE, la Comisión Federal Reguladora, temas económicos, en fin.
Eso es lo que le afecta y lo que le molesta al presidente. No quisiera tener a nadie que le dijera algo. Prefiere enfocar sus baterías en destruir el sistema democrático de nuestro país que enfocar sus baterías en tratar de reducir los altos grados y cifras de criminalidad que existen en el país. Prefiere enfocarse en enviar reformas al Congreso de la Unión para afectar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes que enfocarse realmente en combatir la corrupción que está dentro de su gobierno. Esa es la triste realidad de lo que vivimos con este señor que en mala hora llegó como presidente. Aseguró que todos estos organismos se han valido de la excusa de no permitir los monopolios para frenar el crecimiento de Pemex. Imagínese usted pidiendo darle el mismo trato que a las empresas extranjeras que han saqueado el petróleo de la nación, agregó tras ser cuestionado por los dichos de Andrea Marván de la Comisión Federal de Competencia Económica, quien afirmó que ésta analizará con mucho cuidado la venta de plantas de Iberdrola al gobierno de México, en específico a la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, hay que cuidar todo eso y para eso están estos organismos de contrapeso, estos organismos de transparencia, para eso sirven, para ponerle límites a los presidentes de la República que como este señor abusan del poder. Algo de lo que se quejó tanto en el pasado, ¿no? En fin, así están las cosas. Pues ahí está lo que está diciendo. Pues la COFESE, que le decía yo, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, analizará, no le gusta esto al presidente, analizará con mucho cuidado la venta de plantas de Iberdrola al gobierno de México. Y ustedes recordarán qué tanto criticó y qué tanto atacó al propio Calderón con Iberdrola, porque Calderón creo después fue asesor o algo así de Iberdrola y tuvo negocios. Iberdrola, una empresa española, tuvo negocios aquí en nuestro país, invirtió mucho dinero, ya le compraron la otra vez una parte de plantas a Iberdrola y ahora me imagino yo que otra vez. Pero COFESE dijo, para eso está la Comisión Federal de Competencia Económica, para analizar todo esto, que no haya cuestiones irregulares. Pero esto no le gusta al presidente de la República. La comisionada presidente de la COFESE reveló el miércoles que actualmente se encuentran en análisis por posibles prácticas monopólicas la venta de 12 plantas de ciclo combinado y una eólica con una capacidad de generación de conjunta de 8.539 megawatts, la cual fue anunciada en abril del año pasado y concretada en junio del mismo. Sin embargo, la notificación de la operación llegó a la comisión en septiembre y desde entonces la están revisando. Sí, es algo muy delicado, ¿no? Pues ahí está, pero esto no le gusta al presidente de la República y ha criticado todo esto, ¿no? En contra de, dice, la reforma que enviará López Obrador para desaparecer estos organismos autónomos es la estocada final a una serie de declaraciones y críticas del presidente en contra de los mismos desde que inició su sexenio, a los cuales ha criticado de estar en contra de los intereses del pueblo y de ser costosos para el gobierno sin que cumplan sus funciones. Pero ya vimos qué grandes problemas de tráfico de influencias hay con los hijos del presidente López Obrador. Ya vimos lo que están haciendo en el Tren Maya. Este señor se queja de que no sirven a los intereses del pueblo, pero la corrupción, la serie de corrupción que hacen los hijos del presidente, seguramente en complicidad con él, también afectan los intereses del pueblo porque se roban el dinero. Y ahí no dice nada, pues. Ahí hasta dice, es que me calumnian, es que son los medios de comunicación los culpables de esto, de lo otro, es que los neoliberales, es que los conservadores, en fin. Pero esto que está sucediendo sí lo critica, porque la COFESE es un organismo que pues vigila que no se cometan irregularidades, que no haya monopolio. Pero esto no le conviene al gobierno, ¿no? En fin, pues ahí está. Va a enviar lo de la extinción de estos organismos autónomos. Los organismos autónomos contra los que López Obrador ha arremetido y abiertamente amenazado
con desaparecer por onerosos controladores de todas las decisiones, según él, del poder público y facilitadores de la privatización y el despojo de los bienes nacionales, y los cuales en conjunto cuestan al país 41.925 millones de pesos, según el presupuesto 2024, son el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral. Contra todos estos se ha ido el presidente cada que tiene oportunidad, y ahorita va a enviar una iniciativa otra vez en el mismo sentido. Vamos a ver, porque no ha especificado si la iniciativa que enviará al Congreso el 5 de febrero, si no mal recuerdo, contempla a todos los organismos, incluso aquellos a los que no ha criticado. Puede ser una reforma completa, también desaparecerían el Banco de México, pero digo, el Banco de México, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Geografía y el INEGI, pues no le gusta que den números donde la gente pues cada día está mal, donde la canasta básica cuesta más cara. Nada de esto le gusta al presidente, vamos. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué trabajo va a realizar? De por sí ha resultado un huevonazo, ¿no? A ver, ¿qué trabajo va a realizar este señor? Cuando menos estos organismos realicen su trabajo. Pero ese señor, ¿qué va a hacer? En fin, el Coneval también y la Fiscalía General de la República. Bueno, todo esto pareciera ser que es lo que tiene que transformar este mal gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Bueno, oiga, el caso Segalmex, pues es un caso en donde usted lo debe de recordar, Ignacio Ovalle, a quien era el titular de Segalmex, Secretaría de Ganadería, y era la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Ahí estaba Ignacio Ovalle, un amigo de él. Fue separado del cargo como secretario o titular de esta oficina por actos de corrupción. Se comprobaron que hubo un desvío de más de 15,000 millones de pesos. No solamente no lo envió, lo puso a disposición de las autoridades de la Fiscalía de la República, sino que lo protegió y lo envió a otro cargo dentro de la propia Secretaría de Gobernación para que el peso de la ley no lo alcanzara. Pero hubo otros que cayeron, como por ejemplo el caso del caso Segalmex, René Gavira. René Gavira había caído a la cárcel. Él era exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, fue detenido y ahora ya le otorgaron un amparo, una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, para el único efecto de que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte no dicte la apertura a juicio en este caso hasta que sea notificado de la sentencia ejecutoria del amparo tramitado por el quejoso. Caray, imagínese usted de lo que está sucediendo en el país. Acuérdense ustedes que este señor René Gavira está presuntamente implicado en el desfalco millonario causado en Segalmex, Diconsa y Diconsa. Se entregó a la Fiscalía, a la FGR, que le cumplimentó la orden de aprehensión, 6 órdenes de aprehensión existentes en su contra. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero el que está intocable era el jefe de todos ellos, que se llama Ignacio Ovalle. Ahí lo tiene en su gabinete aún. Una de verdad gran red de corrupción en Segalmex, como grande ha sido la corrupción de los hijos del presidente López Obrador, de los 3, de verdad, de los 3 hijos del presidente de la República, totalmente metidos en el lodazal del excremento de la corrupción. Y este señor desde las mañaneras, con todo el poder que tiene, dice que es mentira cuando las pruebas están a la vista de todo mundo.
Y cuando digo pruebas, no nada más estoy hablando de testigos, estoy hablando también de documentos, documentales, públicas y privadas, que comprueban todo esto, aparte de llamadas telefónicas y de la relación de amistades, el tráfico de influencias con los amigos de los hijos del presidente, en fin. Mire, ¿con qué cara el presidente dice que no es corrupto? Hoy escribe Carlos Loret de Mola, ahora Daniel Asaf, brazo derecho de López Obrador. López Obrador, dice Loret, tiene el descaro de seguir diciendo que se acabó la corrupción, pero ya son demasiados casos en su entorno. Y cada vez, dice Loret, son más integrantes de su primer círculo, del más íntimo, los que están exhibidos en corrupción y tráfico de influencias. El más reciente, Daniel Asaf, su nombre físicamente más cercano, su brazo derecho, su hombre físicamente más cercano, su brazo derecho, el que lo acompaña a todos lados, el que incluso se sienta a su lado en los aviones, el que le carga los papeles, su asistente personal. Asaf es el protagonista del nuevo capítulo del serial de reportajes El Clan, que hemos presentado en Latinos para evidenciar con audios y documentos cómo funciona la corrupción en el gobierno de López Obrador. Esta columna está muy buena, se la recomendamos, la verdad. Asaf destaca en esta red de coyotes como el engranaje que facilita reuniones, contactos y contratos de medicina y equipo médico, y también de material para el Tren Maya, según expone la pieza del reportero Mario Gutiérrez Vega. Nada más el negocio de extraer, vender y transportar el balastro que se utiliza en las vías del famoso tren les ha significado unos 2,000 millones de pesos, según se dio a conocer en la entrega del Clan que comenté en esta historia de reporteros el 10 de enero. Eso es lo que escribe Carlos Loret de Mola. Dicen las fuentes de Palacio Nacional que Asaf es el maestro de los 3 hijos del presidente, el que les enseñó la ruta para el tráfico de influencias, el que les mostró cómo se hacía. En los audios revelados en el reportaje de anoche, Amílcar Olán, amigo íntimo de los López Beltrán, al que convirtieron en empresario multimillonario este sexenio dándole jugosos contratos, habla una y otra vez de Daniel Asaf, a quien apodan el Gallo, de sus múltiples citas, de cómo cierra los negocios con él y con el hijo del presidente. Vine a hablar con Daniel Asaf. Voy a ver al Gallo, voy a una comida con el Gallo, ahorita le voy a mandar un mensaje al Gallo. Ni siquiera el Bobby, Gonzalo López Beltrán, es con el Gallo. Amílcar remata, el que manda aquí es Daniel Asaf. Vaya. Es terrible. De verdad, qué historias. Pero el presidente dice Carlos Loret de Mola, dice el presidente, según lo hemos escuchado todos los días, sigue diciendo que se acabó la corrupción. Apenas ayer narra en su columna Carlos Loret de Historia de Reporteros, el presidente dijo: yo no soy rata, yo no soy corrupto, somos distintos. Ya son demasiados casos en su entorno, ya no puede decir que no sabe. Los audios muestran que él está enterado. El círculo de corrupción y de tráfico de influencia rodea íntimamente a López Obrador, a sus hijos, José Ramón, Andy y Bobby, ahora su asistente personal, Daniel Asaf, antes sus 2 hermanos, Pío y Martín, en video recibiendo dinero en efectivo, y también su secretario particular, Alejandro Esquer, en video haciendo un carrusel de cash en sucursales bancarias. De ese tamaño está la corrupción de López Obrador. No se pierdan, está muy buena esta columna, hombre. Bueno, oiga, el INE aprueba 3 sedes para debates presidenciales, serán obligatorios para candidatos, o sea, nada de que, yo no quiero ir, no, hay que ir, y los debates se realizarán en domingo, los días 7 y 28 de abril y el 19 de mayo, como aprobó previamente el Consejo General. Así que, pues ahí está, vamos a ver, cómo se dan los debates. Seguramente será un debate como todos, muy acartonados, ¿no? Porque así son los debates en este país. Oiga, y la calca de ministra, la cuasiministra, la
Pues la que hoy es ministra, caray, porque así la designó el presidente, Lenia Batres, pide a colaboradores renunciar a sus derechos laborales. Miren nada más la cínica esta. El pasado 4 de enero, en sesión solemne, se llevó a cabo la investidura de Lenia Batres como su nueva ministra de la Corte de Justicia de la Nación, quien en su primer día en el máximo tribunal del país arremetió contra el Poder Judicial. Trabajadores adscritos a la oficina de la ministra Lenia Batres exploran nuevas opciones de empleo debido al temor de perder sus prestaciones extraordinarias. La ministra comunicó a su personal administrativo y a los secretarios de estudio y cuenta que, si deseaban permanecer con ella, debían renunciar a ciertas prestaciones y ajustar sus salarios para no superar el sueldo del presidente López Obrador, de acuerdo con información de Proceso. Pues ahí está lo que dice esta señora. Caray, terrible, ¿no? Lo que estamos viviendo, porque pues es renunciar a sus derechos laborales, ¿no? Imagínense. Bueno, y aquí en Veracruz, pues ya saben que tenemos a un valentón, o un valientón, podríamos decirle así, a Cuitláhuac García, que reclama a los medios de insistir en alerta de género por desaparición en Veracruz. Se solicitó por parte de organismos de la materia de desapariciones en Veracruz, pues que se le enviara que se exigiera una alerta al gobierno de Veracruz por desapariciones, y ante esto el gobernador Cuitláhuac García reclamó a medios de comunicación por insistir en el tema. O sea, no va a llevar a cabo la alerta, la hacen los gobiernos estatales. Se habla de números y el gobierno tiene la obligación de emitir una alerta por desaparición forzada, por desapariciones en este caso de mujeres, o por violencia de género. También hay de eso. Pero bueno, el gobernador no quiere nada de esto, y ante la exigencia del Observatorio Nacional de Feminicidios de que se declare una alerta de violencia de género contra las mujeres en Veracruz por el aumento de las desapariciones, Cuitláhuac García reclamó a los medios de insistir en el tema y dijo que mediáticamente buscan ir tras su gobierno. Los que ayer criticaban todo esto, los que ayer se quejaban de todo esto, ¿no? Hoy dicen, no, pues son campañas en nuestra contra, no, que son los medios de comunicación, no, es que estamos en plena campaña electoral. Pero antes sí exigían, no eran gobierno, claro, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Pero ahí están las cosas. Acusó que al ser tiempos electorales los medios de comunicación quieren estar duro y dale con el tema. No voy a caer en el discurso de los que titulan terror en Veracruz, porque ni siquiera dicen la verdad. No voy a caer en ese juego, señaló durante su conferencia de prensa. Caray, terrible lo del gobernador Cuitláhuac García. Y oiga, ¿y así cree que puede ganar la candidata de Morena? Si ha sido un desastre este gobierno de Veracruz, aunado al propio desastre que acarrea Rocío Nale, la déspota corcholata zacatecana. Arrastra un pasado de corrupción con la refinería de Dos Bocas, con miles de millones de pesos entregados en contratos a sus cuates, compadres y amigos. Y el desastre de Cuitláhuac García. ¿Y así piensan ganar? ¿Creen que van a ganar? Digo, están tirando cientos de millones de pesos, eso sí, en pagarles a encuestadoras para que les hagan encuestas a modos con un falso triunfalismo. Algo está sucediendo ahí que andan todos temerosos. Quizás sea porque José Francisco Pepe Yunes, el candidato o precandidato de la alianza opositora, ha dicho que Veracruz y los ciudadanos de Veracruz merecen un mejor gobierno, un gobierno que les cumpla en varios rubros muy importantes. Queremos que el próximo gobierno de Veracruz le cumpla a las mujeres, dice Pepe Yunes, porque históricamente se les debe, afirmó el precandidato José Francisco Yunes Zorrilla en un encuentro con integrantes de organizaciones civiles simpatizantes del sur del estado. Explicó que dicha coalición que forman el PRI, PAN y PRD tiene como propósito servir de medio a las organizaciones de la sociedad civil
y a quienes no se identifican con las agendas partidarias para poner en el centro los temas que interesan a la gente. Movido anda el precandidato a la gubernatura del estado de Veracruz en esta alianza opositora. Pepe Yunes dijo confiar en un futuro mejor para Veracruz, un futuro que no va a llegar solo, sino que está esperando el trabajo, el esfuerzo y la participación de las y los veracruzanos. Algo pasa del otro lado enfrente con Morena, porque ha puesto a temblar Pepe Yunes, a doña Rocío Nale, a la déspota ex titular de Rocío Nale, que parece ser que su campaña simple y sencillamente no levanta como debe de ser, a pesar de la enorme cantidad de recursos que le meten, a pesar de la enorme cantidad de recursos humanos también, y de todo el aparato del gobierno del estado de Veracruz, en donde hasta el ejército lleva gente en sus camiones a los cierres de precampaña de Rocío Nale y de Claudia Sheinbaum. De ese tamaño. Camionetas oficiales. De lo que tanto se quejaban antes. De lo que tanto criticaban antes, hoy lo hacen en mayor medida. Es no perder el poder. Son unos ambiciosos vulgares porque no se puede entender de otra manera. Digo, terrible, ¿no? Pero pues ahí está. Pepe Yunes dice, y también basa su campaña, en que Veracruz debe de ser gobernado por un veracruzano. La candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, sigue sin ser aceptada por una importante franja de electores de la entidad a raíz de su origen zacatecano, escribe hoy José Luis Camacho Acevedo, un columnista. Este rechazo lo ha sorteado la exsecretaria de Energía a través de disputas legales, mediáticas y sobre todo amparándose en el apoyo de las maquinarias del gobierno del estado que comanda el impresentable Cuitláhuac García y también del poderoso aparato del gobierno federal. Pero las asignaturas pendientes de Rocío Nale siguen siendo muy relevantes y tienen un impacto y una notabilidad nacional que los veracruzanos han tomado como argumento de sólida protesta por el hecho de que puede gobernarlos una política que no cumplió a satisfacción su encargo en la Secretaría de Energía. Lo que le decía yo hace rato. La corrupción a todo lo que da con Rocío Nale. El trabajo en la refinería de Dos Bocas, que quedó inconcluso, porque a pesar de haber sido inaugurada, hasta el día de hoy no produce un solo litro de gasolina. Ese es uno. Los contratos a cuates y amigos, compadres incluso, de miles de millones de pesos. Y además, una refinería que no costó los 8,000 millones de dólares que estaban presupuestados, sino que anda alrededor de 20,000 millones de dólares. Imagínese usted todo lo que se pudo haber invertido en medicamentos, en seguridad. Es terrible lo que vivimos con este gobierno que dijo que era diferente, tenía otra forma de trabajar, que le iba a devolver la paz y la tranquilidad al pueblo veracruzano y mexicano, al pueblo de México. Y hoy lo que vemos es corrupción y más corrupción, impunidad y más impunidad. ¿Cómo discursar de decir que se puede volver al pasado, que no se debe volver al pasado porque sería volver a los privilegios del pasado, cuando los privilegios que se viven el día de hoy son ofensivos ante tanta corrupción de los mismos hijos del presidente de la República? ¿Cómo discursar sobre un modelo neoliberal que según este gobierno destruyó al país, cuando este gobierno quiere destruir a los organismos de contrapeso político y dejar indefensos al pueblo de México para recurrir a la información que te permite el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Estos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, costó décadas construirlas para acotar, para limitar el poder presidencial o el presidencialismo cuando abusa del poder. Al desaparecerlos, no va a haber nada que impida que un presidente de la República cometa las mismas atrocidades que se cometieron en el pasado.
cómo hablar de que se va a regresar a los privilegios si se vota por más de lo mismo, o sea, por el prianismo según ellos, o por la derecha, o por el modelo neoliberal o conservador, cuando lo que hoy estamos viviendo es más atroz de lo que se pueda uno imaginar. Terrible, ¿no? Pero pues vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver, porque lo de Rocío Nale es un gran fraude que ha cometido en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es un elefante blanco, inaugurada no solamente una vez, sino 2, 3 veces por el mismo presidente. Y hasta hoy no ha dado absolutamente 1 mililitro de gasolina. Vamos a ver, fíjese usted que José Luis Camacho habla que en el año 2022, el Financiero decía: a una semana de la gran inauguración de Dos Bocas, el proyecto insignia de refinería de petróleo del presidente López Obrador, los costos se han disparado fuera de control hasta alcanzar los 18,000 millones de dólares, más del doble del presupuesto original. El valor de los contratos para obras de construcción hasta 2024 firmados por la Secretaría de Energía aumentó a más de 14,000 millones de dólares en mayo, y es probable que el monto final oscile entre los 16,000 millones de dólares y 18,000 millones de dólares, según personas con conocimiento del tema, quienes solicitaron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el proyecto de Pemex. A la fecha, el costo de Dos Bocas rebasa casi en 3 tantos lo que se estimó como presupuesto inicial y está por rebasar los 18,000 millones de dólares. Esto fue en el 2022. Imagínese usted toda la enorme corrupción. ¡Qué barbaridad! Es terrible lo que estamos viviendo con lo que el gobierno de Morena dice combatir, dice tener como estrategia, cuando la verdad es que, apesta este gobierno desde el púlpito mañanero, apesta este gobierno. Aparte que son bien hipócritas, ¿no? Porque el doble discurso de la austeridad republicana, que la pobreza franciscana. Ahí salió Zoé Robledo, el director del IMSS, con una chamarrita que vale aproximadamente $3,000, algo así como 50,000 pesos. Y cuando no es una chamarra, es una bolsa de mano de una mujer, de una política, es una gargantilla, son unos tenis, son unas zapatillas, es un cinturón, es una camisa, es un reloj, los que se decían austeros, o viajes al extranjero, no como el Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que se va al extranjero, a Canadá, a esquiar y todo eso, pero estando aquí critica a los que tienen. Fíjese, ¿qué le parece? En fin, es la falsedad de lo que vivimos el día de hoy. Y bueno, vamos a estar dándole seguimiento a todos estos temas. Aquí en Coatzacoalcos y en Minatitlán nada ha cambiado. Los presidentes municipales como Amado Cruz Malpica, como Carmen Medel, pues siguen prácticamente lucrando con los recursos económicos a su antojo. No hay obra pública, no sabemos a dónde llevan el dinero, se sabe que los regresan a la federación o al gobierno del estado en forma de subejercicio. No hay nada en Coatzacoalcos, no hay nada en Minatitlán. Las calles destruidas, los drenajes a cielo abierto, las aguas negras tirándose por aquí y por allá. Terrible, terrible. En fin, vamos a ver qué más viene, pero por lo pronto, no olvide usted que el 5 de febrero amenaza a López Obrador con enviar sus iniciativas de reformas que pretenden desaparecer a varios organismos autónomos. Y entre ellas también va una reforma al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad muchísimas gracias, Dios me los bendiga mucho, nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en nuestra próxima emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, hasta pronto.